Bueno, una vez descargado nuestro Office ERP de uso libre y con el Java instalado, ya podríamos probar todo el software. Pero aquí surge una pregunta muy importante. Si queremos usar una base de datos o no. Si queremos usar una base de datos como Postgres de uso libre, pues tendremos que tenerla instalada en nuestra máquina. Y pues esto eh, pues es para una instalación, digámoslo ya, un poco seria, digámoslo así. Si no instalamos base de datos, el ERP trae una opción de una base de datos en Java llamada Derby, obviamente de uso libre, la cual no necesita que instalemos nada en nuestra computadora. Así que podríamos dejar así y empezar a utilizar Office sin instalar nada en modo de pruebas, porque obviamente esta base de datos Derby pues es muy limitada, va a ser muy lenta y lo único que nos va a permitir es poder observar el software, de pronto con unos datos de demostración y poderlo analizar, poderlo observar y sin necesidad de instalar nada. Pero si vamos a hacer una instalación más seria, deberíamos instalar el software Postgres, la base de datos Postgres o cualquier base de datos propietario que podamos conseguir. Eh, Importantísimo entonces que si vamos a usar una base de datos, vamos a ir en nuestra instalación a la carpeta Framework, Entity, Config y vamos a editar este archivo entityengine.xml. En este archivo, como podemos ver aquí en sus primeras líneas, está configurado como default o como la opción inicial Derby. Aquí vemos local Derby OLAP y local Derby Tenant. Entonces, en caso de que quisiéramos usar la base de datos Postgres, debemos cambiar acá a local Postgres, que el default sea local Postgres, control copy, cambiamos aquí, control local Postgres OLAP y local Postgres Tenant. Si buscamos en este documento local Postgres, vamos a ver que más adelante están definidos esos data source y está definido con el nombre local Postgres. Y aquí vamos a ver el nombre de la base de datos en Postgres que debemos crear. Entonces debemos crear una base de datos llamada Office para este local Postgres. Debemos crear una base de datos llamada Office OLAP para este local Postgres OLAP. Y debemos crear una base de datos Office Tenant para este local Postgres Tenant. En caso de querer personalizar los nombres y utilizar aquí nombres que sean más apropiados para nuestra organización, pues aquí es donde deberíamos personalizar este nombre y tener cuidado de crear obviamente la base de datos con ese nombre. Entonces, de esa forma procedemos. Que hayamos instalado. Podemos buscar muchos tutoriales en internet sobre instalación de Postgres en nuestro sistema operativo, sea Windows o sea Linux. Es una base de datos de uso libre y totalmente robusta, escalable, estable, perfecta. Un usuario, porque como ven en este documento, el username
Este es el nombre de la base de datos, este es el username y esta es la clave del username. Entonces en Postgres tenemos que crear esta base de datos, tenemos que crear este usuario con esta clave. En este caso se llaman todos igual. Entonces vamos a ir a nuestra base de datos. Aquí lo primero que vamos a hacer es crear un usuario al que llamaremos offBiz, como decía en el documento. Clave offBiz, como decía ya, o la persona, obviamente ustedes la personalizan. Los privilegios, pues de superusuario, ¿no? Que pueda crear todo. Y listo, con esto lo podrían crear. Aquí no lo voy a guardar porque en mi sistema ya existe. Entonces ya tendríamos este usuario creado con todos los permisos. Y después procedemos a crear la base de datos, que como vimos se llama offBiz, y su propietario será el usuario offBiz. Es importantísimo el nombre de la base de datos y su propietario. Y no más, grabar. De la misma manera, crearemos las otras dos, offBiz OLAP, propietario offBiz, y creamos la otra, offBiz tenant, propietario offBiz. Y eso es todo. Guardamos los cambios en este archivo. Entonces ya al arrancar nuestro sistema, ya estará direccionado a una base de datos en Postgres. Bueno, como ya lo mencionamos, podemos utilizar cualquier base de datos de uso libre o propietaria. Postgres, MariaDB, Oracle, SQL Server, cualquier base de datos. Java se conecta con cualquier base de datos a través de unos drivers. Java Database Connectivity Driver. Entonces, a través de estos drivers JDBC podemos conectar a nuestro software Java cualquier base de datos. En este caso, como la base de datos fue Postgres, necesitamos el driver Java de Postgres. Y así tendrán que para cada base de datos específica que ustedes vayan a usar, simplemente conseguir el driver y ubicarlo en el sitio que a continuación les indicaré. En nuestro caso de Postgres, entonces iremos y vamos a buscar Postgres, JDBC Driver, Download. Nos manda aquí a esta página de Postgres donde está el JDBC Driver. Aquí descargamos la última versión. Ok, y listo, este es el driver. El driver para Postgres, para que una aplicación Java se pueda conectar con la base de datos Postgres. Entonces, este driver lo vamos a copiar a la carpeta donde instalamos nuestro offBiz, subcarpeta Framework, Entity. Aquí creamos un folder que se va a llamar Live. Dentro de Live, una subcarpeta, la cual se va a llamar JDBC. Y dentro de JDBC vamos a poner nuestro driver. Y es de esta manera, en este sitio, creando estas dos subcarpetas, en donde vamos a poner el driver según la base de datos que hayamos seleccionado para nuestro software. Recordemos que entonces funciona con cualquier tipo de
base de datos privativa con licencia o de uso libre. Entre las de uso libre, la que recomendamos es Postgres, pero todas funcionan muy bien. De esta manera queda funcionando, configurado para que funcione con nuestra base de datos Postgres.